Saludos de nuevo. Continuamos con el capítulo 2 del libro dedicado a las estrategias de supervivencia. En el vídeo anterior vimos los dos primeros grandes grupos de estrategias, lo que las autoras denominan las estrategias básicas y las de desdoblamiento de escisión. En este audio, esta vez, vamos a ver estrategias relacionadas con el control y con el escape. Hay muchísimos testimonios, la mayor parte del texto de estos apartados son testimonios, de hecho la mayor parte del capítulo son testimonios. Es una de las virtudes de este libro, uno de los grandes valores que tiene, la cantidad de testimonios que recoge en todo él, pero en algunos capítulos hay una especial concentración de ellos y este es uno de esos capítulos. Bien, siempre los testimonios que hay en el libro, no sé si esto lo he explicado antes, por si acaso lo explico ahora. Los testimonios los leeré siempre todos los que haya. El resto yo lo iré explicando, recogiendo siempre, por supuesto, lo esencial, a veces añadiendo algunas cosas por mi parte, pero los testimonios los leeré siempre todos. Bien, el tercer grupo de estrategias de supervivencia que identifican las autoras que describen tienen que ver con el control, ¿no? Afirman que el control es un hilo que atraviesa la vida de muchas supervivientes y de inmediato ofrecen un primer testimonio que leo a continuación. Tengo una tremenda inclinación a que las cosas se hagan a mi manera. Me parece que voy a morir cuando no me salgo con la mía. Hay muchísimas y sutiles interacciones cada día que me hacen sentir que pierdo terriblemente el dominio. Cuando la persona superviviente se ha criado en un ambiente caótico, es muy frecuente que suela hacer todo lo posible por mantener el orden en su vida a través del control. Nuevo testimonio. Por la noche mis zapatos tienen que quedar bien colocados en el mismo lugar. Siempre tengo mi cuarto pulcro y ordenado. Cuando llego al trabajo, coloco de forma rutinaria la pluma de cierta manera, las llaves en cierto lugar, etc. Donde quiera que puedo mantener el control, lo hago, porque cuando niña eran tantas las cosas sobre las que no tenía el más mínimo control. Comentan las autoras que a continuación que el control puede ser positivo, tiene su lado positivo y tiene su lado negativo también. En el lado positivo está, por ejemplo, la buena organización, que es algo muy útil, muy ventajoso, dicen, cuando se es jefe o cuando se es madre o cuando se trabaja para alguien. En el lado negativo identifican, por ejemplo, la falta de flexibilidad, ¿no? La rigidez y la dificultad que puede presentar la persona para negociar o para transigir. Pasamos al nuevo apartado dentro de el tema del control, que es el del caos. Bueno, de hecho ya había empezado. Continuamos con el caos. Dicen, a veces la superviviente mantiene el dominio generando caos. Y la forma de hacerlo es obligando a los demás a atender a sus problemas, conseguir que los demás se le presten la atención, aunque sea de una forma negativa, porque al hacerlo está consiguiendo convertirse en la persona que manda, la persona que domina la situación. Dice que las supervivientes pueden ser muy buenas para resolver problemas, por lo tanto muy buenas para salir del caos ellas mismas o para otras personas, pero también para crear los problemas.
por lo tanto también para crear caos. Y aquí hay otro testimonio que dice así. Dicen que los seres humanos tienden a gravitar sobre lo que es cómodo, sobre lo que conocen. De ser cierto, explicaría por qué frecuentemente se encuentra a las supervivientes en medio de un caos. No solo están familiarizadas con el caos, sino que lo manejan maravillosamente. Yo era capaz de manejar cualquier circunstancia extraordinaria y de hecho me sentía en mi elemento en esas situaciones. Pero pónganme en el mundo cotidiano y me desmadro. Siempre he sido histérica en medio de la normalidad. Antes de descubrir que era una superviviente, solía preguntarme por qué mi vida estaba plagada de situaciones traumáticas. No solo no tenía término medio, sino que me aterraba la sola idea de tenerlo. Siempre que mi vida se calmaba, comenzaba a desear que ocurriera algo gordo para sentirme a mis anchas. Mientras otras personas buscaban maneras de ponerse en situaciones extremas, yo no salía jamás de ellas. Bien, comentan las autoras que esta capacidad para manejar las crisis y para salir de ellas puede servir, por ejemplo, para ciertas profesiones, como por ejemplo enfermera o ayudante en una sala de urgencias o para conducir una ambulancia, entre otras. Pero advierten que también es, o puede ser, mejor dicho, una manera de evitar los sentimientos. Una persona que presente lo que se podría describir como una cierta adicción a la exageración o al drama podría estar, de hecho, utilizando ese mecanismo para huir de sí misma. Dentro de el tema del control, entramos ahora en el apartado de los despistes o ausencias. Las personas supervivientes de abusos sexuales durante la infancia tienen una gran capacidad para despistarse y ausentarse, además sin darse cuenta. Por ejemplo, el que explica este testimonio. Siempre solía tropezar con paredes, puertas y muebles porque no estaba presente en mi cuerpo, pero unas cuantas magulladuras era el escaso precio a pagar por la distracción. Algunas personas desarrollan el hábito de fijarse perfectamente, con todo detalle, con toda precisión, por ejemplo, en los lugares en los que están, como en este testimonio. Tengo un recuerdo muy nítido de los detalles más ínfimos, pequeños, de las diferentes habitaciones donde he estado. Es posible que no recuerde con quién estaba hablando ni de qué, pero con toda seguridad puedo decir cómo era exactamente, por ejemplo, la ventana. Comentan las autoras que el problema con este tipo de distanciamiento es que la persona se desconecta no solamente del dolor, que es el objetivo inconsciente de esa desconexión, sino también de la alegría de la vida, de lo positivo de la vida y de las experiencias y de los sentimientos. Se evita el dolor, pero también se puede llegar a evitar todo lo demás. Y aquí hay otro testimonio. Me he pasado gran parte de mi vida despistándome y ausentándome. Me enorgullezco de lo hábil que soy. Sé que estoy allí sentada, totalmente ausente, y después vuelvo y no tengo la menor idea de en qué punto de la conversación me encuentro. Habré estado hablando todo el tiempo, y lo que es realmente extraño es que la mayoría de las personas ni siquiera advierten que estoy ausente.
Y sobre esto terminan las autoras este apartado sobre los despistes o ausencias, citando un fragmento de una conversación de una de las autoras, Laura Davis, con una de las personas que entrevistaron para el libro. El fragmento muestra cómo las dos, la autora, la entrevistadora y la mujer entrevistada, las dos durante la entrevista se despistaron, desconectaron una parte del tiempo. Y dice así: estábamos riéndonos de lo buenas que éramos las dos para desaparecer. Y entonces me volví hacia ella y le pregunté cuánto tiempo había estado presente durante la entrevista. Ah, alrededor de un 70%, contestó. ¿Y tú? Bueno, más o menos un 65%. Ha sido un día duro. Nos echamos a reír. He aquí dos supervivientes de incesto haciendo una entrevista sobre la curación y ninguna de las dos estaba totalmente presente. Inmediatamente hicimos el pacto de parar en el instante mismo en que cualquiera de las dos comenzara a ausentarse para hablar de lo que lo había motivado. El siguiente apartado dentro del tema del control es el de la alerta constante. Y explican las autoras que estar muy alerta, estar al tanto de cada detalle, de cada matiz, de cada pequeña cosa del entorno puede haber salvado a una niña o un niño de abusos sexuales. Es posible que esa persona después como adulta sea una persona siempre muy consciente de, por ejemplo, su ubicación en una habitación o en una sala. O puede ser una persona muy consciente de las personas que están a su alrededor, estando muy pendiente y siendo muy intuitiva para captar, para intuir cuáles son las necesidades y los estados de ánimo de esas personas. Eso es un mecanismo de supervivencia, de defensa que se desarrolla durante el abuso y que luego queda como una especie de don o de especial habilidad casi psíquica que la persona puede tener. Esta atención, esta alerta excesiva puede también ser una ventaja en la vida adulta de la persona. Por ejemplo, explican las autoras, hay supervivientes que han llegado a ser excelentes terapeutas, médicos sensibles, periodistas, reporteras, madres perceptivas, amigas comprensivas. Otras han desarrollado incluso capacidades psíquicas a partir de su sensibilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, comentan que el permanente estado de alerta puede llegar a ser muy agotador. El humor. Un gran sentido del humor, un gran ingenio, o un cierto cinismo, nos dicen, pueden ayudar a pasar, a atravesar los momentos difíciles y a salir de ellos. Porque mientras se tenga la gente que uno tiene a su alrededor riendo, se puede mantener una distancia protectora respecto a esa gente. Y aquí hay otro testimonio. Durante años utilicé el humor para desviar el dolor y la vergüenza que sentía al hablar acerca del incesto. El humor era, por supuesto, negro. Siempre apuntaba a lo absurdo del ideal norteamericano, la familia rodeada por una reja de estacas blancas. La sangre chorreaba por los listones pintados, donde las hijas habían sido empaladas en sacrificio. Era mi manera de decir la verdad sobre algo de dudosa credibilidad para el que no lo hubiera vivido. Una vez le pregunté a mi terapeuta respecto a mi utilización del humor.
No parecía correcto reírse de esas cosas, y me dijo: el humor es solo una manera de enfrentar la tragedia. Otras personas se autodestruyen o destruyen a otras o provocan incendios o se matan bebiendo. De todas las posibles maneras de enfrentarse al dolor profundo, usted ha escogido la menos dañina y que afirma la vida con la risa. No es mala elección. No es mala elección en absoluto. El humor, pues, puede ser una ventaja, puede hacer que los demás disfruten con uno, puede prevenir la depresión y puede incluso hacer que la persona desarrolle incluso buenas habilidades interpretativas. De lo que se trata, en cualquier caso, es de utilizar el humor eficazmente, no como algo detrás de lo cual esconderse. La ocupación constante es el último subapartado dentro del tema del control. Mantenerse ocupado puede ser una forma de ausentarse del momento presente o de evitar los sentimientos. Comentan las autoras que muchas supervivientes viven de acuerdo a la lista de cosas que se hacen por la mañana y cómo van siguiendo esas listas meticulosamente. Bien. La siguiente gran estrategia de supervivencia es la cuarta que se comenta en el capítulo y será la última de este audio. Es la del escape. A veces los niños abusados literalmente se escapan de casa o intentan escaparse de casa. Muchas veces cuando eso no es posible o cuando no es lo que eligen hacer, recurren al escape pasivo, como por ejemplo durmiendo mucho, leyendo mucho, mirando la televisión durante horas. Comentan las autoras que muchas supervivientes adultas continúan leyendo con obsesión y citan el caso de una de ellas, de las que entrevistaron, que les explicó que normalmente podía leer hasta 36 horas de un tirón sin parar. Y hay otro testimonio aquí. Dice: veía Perry Mason, una serie de detectives estadounidense que se emitió en España, yo creo que en los años 70. Veía Perry Mason para sacar ideas sobre cómo matar a mi padre. Esos eran mis mejores momentos. Cada día aprendía un nuevo método. Cualquiera que fuese la manera en que hubiera sido asesinada la persona en la serie ese día, esa noche me iba a la cama y de la misma manera mataba a mi padre. Una vez, el tío mató a su mujer poniéndole un ventilador eléctrico en la bañera. Yo me veía electrocutando a mi padre de esa manera. Recuerdo con toda claridad cómo fantaseaba con ponerle vidrio molido en el rollo de carne picada. Yo era la cocinera. Me imaginaba apuñalándolo o disparándole. Cada noche lo mataba de una manera distinta. Otras supervivientes, cuando son adultas, continúan teniendo una intensa vida de fantasía, como describen las autoras, y aportan el siguiente testimonio. Cuando me hice adulta, estas fantasías se convirtieron en vindicatorias, fantasías de tener poder en el mundo, de vengarme. Puedo llegar a llorar y sollozar con una fantasía. Me encantan las fantasías en que me muero y todo el mundo se arrepiente del daño que me ha hecho. Eso es solo una versión puesta al día de lo que hacía cuando era niña. Me quedaba sumida en mis fantasías durante horas. Es mucho más fácil solucionar las cosas
en mi cabeza que cambiar las cosas en el mundo. Comentan a continuación las autoras que las fantasías pueden llegar a ser la fuente de una rica vida creativa y explican el caso de una superviviente que durante la adolescencia llegó a creer que Star Trek era algo real, hasta el punto de que cuando dejaron de emitir la serie, comenzó a escuchar las voces de los personajes en su cabeza y comenzó a escribir sus propios episodios, a inventarse sus propios episodios. Y resultó que ya de adulta llegó a convertirse, dicen las autoras textualmente, en una escritora de ciencia ficción de reconocido éxito. Bien, hasta aquí las dos estrategias de supervivencia de este audio: el control y el escape. En el siguiente comentaré y leeré los testimonios sobre los dos siguientes grupos de estrategias de supervivencia.